Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Emilio Trejo Cruz, soy del grupo 159 y el tema de hoy es el movimiento. Bien, lo principal es saber qué es el movimiento, el cual es un cambio de posición de un cuerpo a lo largo de un tiempo respecto de un sistema de referencia. El estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática o a través de la dinámica. En función de la elección del sistema de referencia, quedarán definidas las ecuaciones del movimiento, ecuaciones que determinarán la posición, la velocidad, la aceleración del cuerpo en cada instante del tiempo. Todo movimiento puede representarse y estudiarse mediante gráficas. Las más comunes son las que representan el espacio, la velocidad o la aceleración en función del tiempo. Su medición es mediante kilometraje o metros sobre segundo. Existen varios tipos de movimiento, los cuales son movimiento rectilíneo, circular, parabólico, oscilatorio y movimiento armónico simple. Pero el día de hoy hablaremos de solo dos, del rectilíneo y del curvilíneo. Bueno, el movimiento rectilíneo es la trayectoria que describe el movimiento de una línea recta. Algunos tipos notables del movimiento rectilíneo son los siguientes. El movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando la velocidad de un movimiento de un lugar a otro es constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es cuando la aceleración es constante. Y el movimiento armónico simple unidimensional es cuando la aceleración es directamente proporcional a la engolación. En una dimensión son rectilíneo uniforme, tiro vertical, caída libre y rectilíneo acelerado. Bien, el rectilíneo uniforme es un movimiento que viaja de una trayectoria a una recta con una velocidad constante, dado que su aceleración es nula. El movimiento rectilíneo uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRU. El movimiento rectilíneo puede ser también uniforme, y en ese caso la relación entre la posición y tiempo también tiene una aceleración y puede variar su velocidad. Un ejemplo de este movimiento son las puertas corredoras de un ascensor. Generalmente se abren y se cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. En un tiro vertical, bueno, la velocidad cambia y existe una aceleración que está dada por la acción y la gravedad. El tiro vertical, cuya dirección puede ser descendente o ascendente, tiene una velocidad inicial que resulta diferente a cero. El ejemplo es simple, es solamente lanzar una pelota al aire. Bien, en la caída libre, los movimientos de caída libre son movimientos rectilíneos uniformemente acelerados o movimientos rectilíneos uniformemente variados, y por tanto están regidos por las mismas ecuaciones gráficas, teniendo en cuenta que si se pasa de X a Y, se va a pasar lo mismo de Y a X. Bien, en el movimiento rectilíneo acelerado, en física, el movimiento se abrevia como MRUA, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV. Es aquel que en un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta sometido a una aceleración constante. Un ejemplo de este tipo de movimiento es la caída libre vertical. Eh, en la cual la aceleración interviene y es considerada constante, es la que corresponde a la gravedad. Un ejemplo es tiros de resistencia del aire o el péndulo de coordenadas polares. Bueno, del lado derecho tenemos al movimiento curvilíneo, el cual es el movimiento que es parabólico, oscilatorio o circular. Cuando se conoce la trayectoria a lo largo de la cual viaja una partícula, es conveniente describir el movimiento por medio de los ejes de coordenadas n y t o x y y.
los cuales actúan de manera normal y de ejes de coordenadas, tangente a la trayectoria, respectivamente al instante considerado tienen su origen localizado en la partícula. Si su trayectoria es curva, este movimiento puede ser elíptico. De este pueden salir tres, por ejemplo, el tiro horizontal, el movimiento parabólico y el circular uniforme. El tiro horizontal es aquel movimiento que se caracteriza por describir un camino curvo que sigue el cuerpo al ser lanzado horizontalmente. Es el resultado de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal con velocidad constante y otro vertical. La diferencia de este movimiento con el tiro parabólico es que al inicio del movimiento el proyectil sale solo y posee una velocidad horizontal debido a que carece de un ángulo de inclinación. Un ejemplo es como el chorro de agua que sale de una manguera, ya que sale en curva y con una cierta fuerza. El movimiento parabólico o el tiro parabólico es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en medio que no ofrece resistencia al avance y que el sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto de dos dimensiones sobre un plano. En la superficie de la Tierra, ese movimiento es tan parecido a una parábola que perfectamente podemos calcular su trayectoria usando la ecuación matemática de una parábola. El ejemplo de este movimiento es la trayectoria de una pelota de golf, ya que mencionamos que no choca con nada mientras sigue su camino. Y, por último, está el movimiento circular uniforme. En física es el que se describe con un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular, trazando una circunferencia y con una aceleración centrípeta. En este movimiento, la dirección varía en cada instante. Un ejemplo de este movimiento es una rueda de automóvil que gira a una velocidad constante. Otro ejemplo de la vida cotidiana es las rotaciones de las manecillas de un reloj. Eso ha sido todo. Muchas gracias.